Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal de los glitches que están funcionando en Total Ray. Dos nuevos glitches para poder salir del mapa en solo, para poder hacer rondas hasta la 999. Si queréis podéis hacerlo y guardando la partida tranquilamente y haciendo este glitch que podéis hacer, que ya sé que hay gente que ya lleva ronda 400 y ronda 500 con autoclicker, que ya os diré cómo se hace un poquito más para adelante de este vídeo, pero deciros que con este método os voy a enseñar a cómo estar aquí en solo tranquilamente, cómo poder salir del mapa también en solo, o cómo hacerlo con tus compañeros, con tu amigo. Deciros que es una auténtica pasada. Eso sí, suscríbete al canal y deja un like para apoyarme. Recuerda eso, que es muy importante, interactúa y deja un like aquí abajo, que no te cuesta nada, porque te voy a enseñar a cómo llegar a esta zona del Pacapún, cerca de donde está también las cosas del easter egg, como estáis viendo aquí, que he cogido el uranio fácil, sin abrir. Y bueno, como estáis viendo, podemos hacer acumulaciones prácticamente por todos los sitios, como voy a enseñar ahora a continuación. Ahora sí, os voy a enseñar el del faro. Este es muy bueno porque este vamos a estar en la parte del faro por fuera en solo, o con tu amigo también lo podéis hacer fácil. Y como veis, también podemos estar matando tranquilamente en AFK, por decir así. Ya entraremos más en detalle de cómo estar en AFK, pero recordar que la única manera ahora mismo en este mapa en sí hay que hacerlo con una especie de autoclicker, una especie de aplicación en la que vaya dando golpes, ¿no? Como estáis viendo, automáticamente, repetidamente, en solo, mientras que estamos durmiendo o trabajando. Pero bueno, dicho eso, ahora os voy a enseñar al detalle y espero que lo entendáis. Cualquier duda, ya sabéis, comentármelo, aunque te voy a dejar algún vídeo más de cómo duplicar el arma especial y cómo salir del mapa con tu amigo de otro método, con el RCX y la torreta. Ahora fijaros bien, ya tenemos lo que es el arma especial, ya es una ronda 20, no se puede salir más para allá porque no podemos salir del faro, pero aquí hay un glitch que ya sabéis que lo subí en su día, que es este de trepar, y podemos trepar y subir a la parte de arriba donde ya conseguimos nuestro arma especial, y luego nos cerraron la zona y ya no podíamos subir, pero con este glitch sí podemos subir, incluso podemos hacer acumulación arriba y hacer rondas también, lo que es con este arma especial. Pero fijaros, aquí de esta manera sí vamos a estar muchísimo mejor. Sí que salen las balas, algunas balas sí salen, las escopetas no salen. Si cogéis una buena posición con el arma de Siri, creo que se llama, ¿no? Con la Siri, no. No recuerdo cómo se llama, me decís vosotros, este arma especial que salió en el evento de Robocop, que se me ha olvidado ahora mismo su nombre, pero deciros que con ese arma la verdad que es una pasada, y con este arma especial, como estáis viendo, sí podemos matar y podemos hacer rondas. Como he dicho antes, hay gente ya que está en la ronda 500 y en la ronda 600 guardando partidas, es decir, se hacen a lo mejor jugando lo que es legal, como estamos viendo, legal entre comillas, es decir, por fuera del mapa con nuestro arma en la mano, y están haciéndose sus rondas continuas, y después de 2 o 3 horas haciendo rondas, guardan la partida y luego vuelven otra vez a hacerlo. Ahora sí, te voy a enseñar otro método para salir del mapa. Lo podéis hacer en solo o con vuestro amigo. Yo lo intenté en solo y se me complicó un poco, pero sí que podéis hacerlo, porque lo podéis hacer como vais a ver a continuación, que os voy a enseñar. Fijaros bien en esto, porque aquí tiene que estar cerrado y para ello no podemos hacer el arma especial, porque si no esa zona se quedaría abierta y de esa manera ya no podríamos salir del mapa. Ahora os explico más el detalle. Lo que se trata en esto es intentar, bueno, intentar no, no podéis hacer el arma especial porque esa zona se abriría y entonces ya sería una zona jugable, por decir así, y vamos a evitar eso. Vamos a ir a una zona que está cerrada y vamos a poner la torreta centinela, como estáis viendo ahí. Cuesta nada más que 1500. Eso sí, una inyección de discípulos, recordad lo que es gratis. La inyección de discípulos está en la iglesia y podéis recogerla del suelo. Ahora fijaros bien, que no me quiero enrollar. Vamos a subirnos encima de la torreta con un doble salto en la pared. Vamos a poner esa torreta más o menos por esa posición, y aquí, bueno, aquí tenéis que tener un poco de paciencia porque tenemos que hacer un salto, como veis aquí, y justamente nada más saltar de rebote en la pared, ese doble salto, es decir, nada más tocar la pared y saltar a la X para trepar, justamente ahí nada más tocar la pared, vamos a darle al velo de éter con carrera de ráfaga. Carrera de ráfaga es eso que dice: te teletransportas una pequeña distancia hacia adelante. Y de esa manera vamos a poder hacerlo bastante bien. Deciros que a mí me costó un poco, pero luego fui a la primera y como veis me salió. Deciros que bueno, un poquito de paciencia, porque este truco te puede salir a primera o puedes estar fallando un par de veces. Os hace falta una potencia máxima, un velo de éter con carrera ráfaga, y ahí vamos a poder hacer nuestros glitches. Deciros que bueno, como estáis viendo, se puede hacer la acumulación, ya que el zombie esta parte de aquí la tiene
prácticamente cerrada y no nos va a dar. Fijaros ahí, se ha parado, nos ha tirado carne, pero si está ahí parado y nos quiere tirar carne después de unos segundos, lo matamos y podríamos hacer una acumulación. Me atrevo a decirlo, no lo he probado, pero fijaros bien aquí. Aquí hay detalles porque eso que nos está dando es el parche, que es lo que es el muro de muerte, que se le llama muro de muerte. Mucho cuidado aquí, porque si os da el muro de muerte continuamente, os va a estar dando continuamente. Y también deciros que la bebida de reanimación rápida no la cojáis, es decir, no bebáis la bebida de reanimación rápida, ya que vais a tener muchos más problemas por fuera del mapa. Y fijaros aquí lo que está pasando. Aquí no tenía lo que son inyecciones estimulantes, pero justamente cuando ya sales del agujero empiezan a quitarse lo que es el muro de muerte y ya no eres golpeado por el parche. Y de esa manera vamos a poder estar debajo del agua. Aquí ahora mismo, si yo saco la cabeza para arriba, sí que nos va a dar lo que es el muro de muerte o el parche. Es decir, si saco la cabeza para arriba para coger aire, nos va a golpear el muro de muerte. Pero si estamos, como estáis viendo, lo que son los cantiles dentro del agua, por la parte de abajo, aquí no nos va a dar el muro de muerte y podemos movernos a cualquier zona del mapa. Deciros que hay un montón de zonas. Y bueno, también es aconsejable que vuestro amigo tenga el aura curativa por si falláis, por si morís, vuestro amigo os puede salvar con una aura curativa, incluso con resurgir del fénix, con el chicle que yo tengo también ahí equipado. Ahora, importante aquí, bueno, aquí es un poco de aventura, recordar que si miráis el mapa, tenemos que ir por esa zona, abrís el minimapa y vamos a ir dirección la cabeza de Tier, la cabeza del robot, este Origin. Y antes de morir, porque nos va a estar dando el parche, antes de morir, coged la inyección del discípulo y os convertís. También lo podéis hacer con inyecciones estimulantes y de esa manera, bueno, prácticamente podéis rodear todos los bloques que hay por el minimapa. Si no, abrís el minimapa, os quedáis bien con la zona porque tenemos que ir rodeando o bordeando, por decir así, todas las edificaciones, todos los edificios que hay, hasta llegar más o menos a esta zona. Por eso yo tenía el discípulo, porque me quedé también sin inyecciones estimulantes. Pero vosotros podéis llegar aquí con las inyecciones estimulantes tranquilamente, siempre pegado a la parte del mapa donde se juega, es decir, por el muro. Y como veis, aquí ya estamos otra vez en el agua y ya podemos ir a localizar varias zonas. Y bueno, ya que te voy a decirte, no te voy a rayar más y te voy a dejar ya con el vídeo para que lo veas hasta el final, cómo llego a la zona de acumulación. Y nada, no te lo pierdas. Un saludo, gracias por tu like y por compartir. Hay una máquina potenciadora si os interesa.
Fijando un punto de destino.